gusta mucho y me hace muy feliz compartirlo. Pues bueno, para los que pueden encender la cámara, la encienden, los que no pueden hacer reacciones con la manito, pero quiero empezar esta sesión haciéndoles una pregunta. Para empezar, honestamente hablando, ¿cuántos de ustedes alguna vez han estado preocupados por dinero? Pues tenemos al primer valiente que ya reaccionó, los demás pueden poner su reacción en pantalla o abrir su cámara y levantar la mano. Muy bien, es casi unánime. ¿Cuántos de ustedes han estado preocupados por los presupuestos de sus organizaciones? Va el primero. Salomón se ríe de la pregunta. No, Me... lloro, lloro. Llora cuando piensa en el presupuesto de sus organizaciones. Muy bien. Y la última pregunta, ¿cuántos de ustedes piensan con frecuencia en qué van a hacer para su futuro o el futuro de sus hijos? ¿Qué van a hacer con su vejez? ¿Cómo van a hacer para tener dinero cuando ya no pueden trabajar? Aquí tenemos otro que llora, María Alejandra llora. Muy bien. Pues la razón de ser de empezar este tema, a estudiar este tema para mí fue que precisamente vivía con las mismas preocupaciones de ustedes todo el tiempo. Hasta que un día dije, no puede ser, tiene que haber una respuesta para esto. Y decidí ponerme a estudiar y ponerme a trabajar con distintos grupos que trabajan con este tema y eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Voy a compartir pantalla, por favor me cuentan si la pueden ver y durante cualquier momento de la presentación ustedes me pueden interrumpir para cualquier pregunta o cualquier comentario que tengan sobre lo que les voy a compartir. Lo primero es contarles que vamos a estar hablando de bienestar financiero y dinámicas de poder y aquí viene pues una de las primeras cosas que yo entendí cuando empecé a estudiar este tema y es que la relación con el dinero tiene que ver con las dinámicas de poder, con la forma en la que nos relacionamos, no solamente con el dinero en sí mismo, sino con todo lo que el dinero implica. Lo primero es que entendamos una cosa que va en contra de lo que hemos escuchado comúnmente en nuestra, eh, digamos, en nuestra formación como emprendedores sociales o como personas que se desenvuelven en el sector social, y es que el dinero sí es bienestar. Mucha gente te dice, no, es que el dinero no compra la felicidad, es que el dinero no es importante, es que el dinero no es lo primordial. Y eso es cierto, pero también es cierto que es una de las 8 dimensiones del bienestar. Y que al ser una de las 8 dimensiones del bienestar, si nosotros lo descuidamos, eso afecta inmediatamente el resto de nuestro bienestar. Una de las causas más importantes de estrés en personas adultas entre 32 y 47 años es el estrés financiero y causa una cantidad de problemas que incluyen hasta problemas cardíacos. Hay estudios específicos, una rama de ellos de la Universidad de Stanford, que los vamos a ver más adelante, que tiene que ver con este tema de cómo cuando estamos preocupados por dinero, eso no solamente afecta cómo nos manejamos financieramente, sino que además afecta cómo vivimos y cuál es nuestra salud, tanto física como emocional y la salud de nuestras relaciones. Aquí van a ver en esta definición unas palabras que están resaltadas. Y esas palabras están resaltadas porque esas palabras son la clave para entender el bienestar financiero. Nos dice que el bienestar financiero nos permite satisfacer plenamente nuestras necesidades. ¿Por qué está resaltado plenamente? Porque nosotros solemos pensar, bueno, si tengo lo mínimo, lo que necesito para vivir, pues está bien. Con eso me arreglo. Lo más importante es que haya para mi familia, que haya para la organización, yo me acomodo con lo que haya. Eso no es una satisfacción plena de nuestras necesidades. Eso es, pues, sencillamente estar viviendo con lo mínimo, que creo que no es lo que ninguno de ustedes quiere hacer. Lo segundo que van a ver resaltados es que esta satisfacción plena, además, nos permite sentirnos seguros aquí y en el futuro.
Cuando nosotros tenemos un bienestar financiero, tenemos seguridad hoy, pero también sabemos que estamos seguros mañana. Por eso es que muchas veces las personas preguntan, bueno, ¿el bienestar financiero es sencillamente tener dinero en el banco? No, es también tener las condiciones y lo que se necesita para a futuro estar tranquilos. Por ejemplo, un fondo de ahorros, un fondo de pensión, etcétera. Pero además de eso, nos permite disfrutar la vida. Y más adelante vamos a ver qué nos pasa a nosotros los emprendedores con ese concepto y por qué nos pasa que a nosotros nos parece que disfrutar la vida es como que le estuviéramos debiendo algo a alguien todo el tiempo. Si me voy de vacaciones, se puede caer mi organización o se puede afectar el proyecto. Si decido tomarme un tiempo extra, entonces voy a afectar a mi familia porque no voy a poder atenderlos como debería. Si quiero empezar a viajar o tener otro tipo de trabajo, entonces estoy traicionando lo que es Ay, no, ya no, mi... no, Déjame, Janice, ¿me puedes ayudar no, ya no cerrando tu puedo. micrófono, por favor? Ay, Gracias. ya, Este, ya lo cerré. gracias. Y básicamente eso de como vivir endeudados también está relacionado con este concepto de bienestar financiero. Entonces, este es nuestro punto de partida, darnos cuenta que el dinero sí es importante, sí es bienestar y no es como algunos de nosotros teníamos el chip de que el dinero es un problema o es, nos hace daño. ¿Qué afecta mi relación con el dinero? Y esto es muy importante porque estas son las tres variables que tengo que trabajar en paralelo para poder lograr tener una mejor relación con el dinero. Y se los estoy explicando en términos personales porque vamos a ver más adelante cómo nuestra relación personal como líderes de nuestras organizaciones con el dinero impacta la relación que nuestras organizaciones tienen con el dinero. Mucha gente me ha preguntado por qué hay emprendedores que sí pueden hacer fundraise y hay otros que tienen proyectos similares y no la logran. Y en muchos casos tiene que ver con esa relación con el dinero que tienen ambos emprendedores. Entonces, lo que yo tengo que trabajar y lo que tengo que entender es qué es lo que creo en relación al dinero y a las finanzas, qué es lo que hago Gracias. y cómo lo hago. Y así vamos a entender cómo manejarnos financieramente nosotros y nuestras organizaciones. Yo quiero empezar preguntándoles a ustedes cuántos de ustedes han escuchado alguna de estas frases alguna vez o la han pensado o creen que estas frases son ciertas. Pueden compartir, abrir el micrófono y compartirlo directamente. ¿A cuántos de ustedes alguna vez le dijeron que el dinero era malo, que trae problemas, que corrompe? Yo los he escuchado a la mitad de ustedes decir, es que no hay suficientes fondos para América Latina. A ver, Laura, cuéntame, ¿qué has escuchado tú? Hola, buen día, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Mira, yo vivo en Colombia y digamos que yo me crié acá digamos, en una sociedad o en un contexto donde desde la familia, desde el colegio te dicen que el hecho de ambicionar en el buen sentido cosas materiales y de proyectarte bien financieramente está mal visto porque te ven o te percibe como una persona demasiado avara, ¿sí? Que es algo negativo. Ujú. Pero afortunadamente, digamos, uno crece y se rodea con personas que tienen una mentalidad diferente y te das cuenta de lo completamente equivocado que estás y es bien satisfactorio darse cuenta de que son como son patrones mentales y juicios que pues al fin y al cabo no aportan mucho. Buenísimo. Gracias, Laura. ¿Alguien más ha escuchado Saludos, alguno de estos o frases similares a estas? saludos, buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Un abrazo para todos. Mira, Gaby, es que yo creo que esas frases describen, al menos para mí, el ambiente, el ecosistema, el ambiente que me ha rodeado, espero que no a todos, pero que me ha rodeado durante toda la vida, en mayor o en menor grado. Esas frases me cuentan con lo que me ha acompañado, ¿no?
Y creo que es parte de la situación a resolver, es que tienen muchas personas que piensan así o te envían ese mensaje. El mensaje sin fines de lucro, por ejemplo, ¿no? También va un mensaje ahí que, bueno, entonces el lucro se supone que no debemos lucrarnos, ¿no? Y creo que más bien celebro que podamos pensar en romper esos paradigmas y lo primero es reconocer, bueno, en experiencia, que esos paradigmas están presentes en quienes nos rodean y tal vez en cada uno de nosotros de una manera más manifiesta o menos manifiesta. Pero yo empezaría, estoy dando un testimonio, yo empezaría por reconocer que algo de eso tenemos en mayor o en menor medida. Y no merece que le Te perdimos al final, Carlos. ¿Los puesto demás lo preferencia escuchan que bien? todos sabemos que los... Gracias. No, se perdió Ok. un poco, es que está en la República de Maracaibo, tú sabes cómo es. Mu- Vale, pero Carlos hace una observación muy importante y quiero revisar con ustedes varias cosas porque sí son cosas que están en nuestro ecosistema todo el tiempo. Bueno, nada, Y que decir ideas que nos rodean a todos, y pero probablemente, Gaby, están también dentro de nosotros, sin que nos demos cuenta ujú. muchas veces. Tal vez esas ideas están en mayor o menor medida dentro de cada uno de nosotros. Bueno, lo comparto como testimonio para ustedes, es lo que siento desde acá. Gracias, Carlos. Efectivamente, eso es así. Están en muchos de nosotros. Muchas de esas ideas vienen de nuestra niñez. Por ejemplo, yo crecí escuchando en Venezuela que uno se arropa hasta donde le llega la cobija. Eso quiere decir básicamente que tú no puedes aspirar a más porque es como nos decía Laura, que también es una creencia que en Colombia te vuelves avaro. Mi abuelita colombiana decía, el que cuenta centavos se queda sin amigos. Entonces, ese tipo de cosas son cosas con las que crecimos, pero además son cosas que están en el sistema. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos organizaciones sin ánimos de lucro. Cuando uno busca la etimología de la palabra lucro, ¿verdad? Es básicamente tener una ganancia o sacar provecho de algo. Cuando tú tienes una organización sin ánimo de lucro, tú estás diciendo que no hay quien esté ganando con esa organización. Y ahí hay un primer concepto que tenemos que empezar a revisar, porque realmente sí ganan con nuestras organizaciones, ganan nuestros beneficiarios, ganan nuestros funders, ganan nuestros aliados, pero muchos de nosotros pensamos que no podemos ganar nosotros porque eso puede ser un problema, porque no está bien visto. Sin embargo, eso no necesita verse como corrupción. Si tú tienes los lineamientos y las formas, todos los directores de organizaciones tienen sueldo, pero muchísimos fundadores, muchos emprendedores sociales deciden no dirigir sus organizaciones para no ser ellos quienes reciban el sueldo, por ejemplo. Y de esa manera se afectan de forma personal y al final terminan afectando a sus organizaciones porque no pueden rendir de la manera que deberían. Pero además hay creencias muy poderosas que se vuelven incluso creencias del ecosistema como que no hay suficiente. Yo he escuchado desde que tengo la oportunidad de trabajar globalmente que no hay dinero suficiente para fondear América Latina. Sin embargo, si tú revisas las inversiones, por ejemplo, para empresas sociales en América Latina de los últimos 4 años, comparadas con la inversión para empresas sociales de Europa y de África, nuestra estadística es bastante similar. Quiere decir que los fondos sí están ahí, pero como lo estamos presentando no es probablemente lo que el mercado está esperando. Pero además de eso, cuando nosotros pensamos que no hay suficiente, estamos limitando un potencial, porque si yo creo que no hay suficiente, yo no voy a ir tras ello. Otra creencia que es muy importante es la de no estoy preparado o no valgo lo suficiente para eso. Y eso yo lo he escuchado a muchos emprendedores con los que yo he trabajado. Es que a mí no me van a dar la plata porque mi organización no es tan grande, es que a mí no me van a apoyar porque yo no soy tan conocido, es que yo no voy a poder ir a ese evento o a encontrarme con estas personas o participar en estas reuniones porque a mí no me conocen o no vale tanto mi trabajo. Esas son cosas que nos repetimos constantemente, además de la clásica de las finanzas no son lo mío. Yo quiero que por favor levanten la manito. ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez,
no, es que las finanzas no son lo mío, es que a mí no me gusta el fundraise, es que yo no entiendo tanto de plata. Eso es algo que yo creo que está en el mindset del 90% de los emprendedores sociales que yo conozco. Ahí van las manitos arriba, que son varias. Otra creencia que también está en el sistema y que es muy importante es que no es fácil hacer dinero siendo emprendedor. Y la última, que para mí, en mi experiencia cuando empecé a trabajar con esto, fue la más importante de descubrir, es que tengo que cuidar a los otros antes que a mí. Y a mí me pasó esto porque yo me fui a la quiebra personal por mantener a mi equipo de trabajo. Me quedé sin nada, básicamente, pero les mantuve a ellos su sueldo y estiré lo más que pude hasta que tuvimos un proyecto, siempre poniendo de mi plata, porque ay, pobre de mi gerente de proyecto, que es que tiene una niña chiquita, no, mira que es que mi contadora no va a conseguir trabajo porque es muy mayor, no, pero los muchachos de territorio están en territorio y se les pone difícil y yo iba aguantando y aguantando y aguantando para cuidar de los demás y nunca me di cuenta que estaba acabando con mi patrimonio y no cuidándome a mí. Y eso es fundamental. Cuando eso pasó, me encontré con algunos libros, ejemplos. Estos son algunos de, estos que les comparto aquí son algunos de los que, con los que empecé este camino. Y es muy interesante porque algunos de ellos son libros sobre finanzas y dinero, pero otros no. Si tú lees, por ejemplo, un libro como Las mujeres que aman demasiado, tú dices, bueno, pero ¿cuál es la relación de eso con finanzas? Y la relación de eso con finanzas tiene mucho que ver con esa creencia de que tenemos los emprendedores, de que hay que darlo todo por los demás, siempre primero. Y eso termina convirtiendo nuestra forma de actuar, incluso frente a aliados y a funders, como el que complace, como el que da, como el que aguanta, como el que sí se puede y te piden otra cosita y tú lo haces y lo metes en el proyecto, aunque no hay presupuesto, pero tú das la milla siguiente. Y eso realmente no nos favorece a nosotros y no favorece a nuestras organizaciones. Eso es una manera de abusar de nosotros mismos. Si usted va a, por ejemplo, el supermercado y le dice a la cajera, mira, yo te voy a pagar esto, pero dame un extra de queso, por ejemplo, o dame un extra de pan, la cajera te va a decir, lo tienes que pagar, porque eso tiene un valor y tú lo tienes que pagar. Si tú vas a cualquier empresa, si tú contratas incluso desde tus organizaciones cualquier servicio y tú pides un adicional, lo tienes que pagar. Nosotros, por complacer a otro, por no perder al aliado, por no perder al donante, extendemos los recursos de una manera que nos ponemos en riesgo a nosotros mismos. Y fíjense que eso lo hacemos personalmente también, o lo hemos hecho en algún momento muchos de nosotros. No tenemos suficientes recursos, pero si viene un familiar a pedirnos ayuda, yo le doy todo lo que tengo y me quedo con lo mínimo. O viene un amigo que necesita algo, yo trato de ayudarlo lo más que pueda, aunque eso significa que yo sé que voy a estar en problemas a final de mes. Eso no tiene que ver con conocimiento financiero, eso tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos y con el hecho de que estamos acostumbrados a cuidar de los demás antes de cuidar de nosotros mismos. Dos de estos libros hablan directamente de nuestro ecosistema. Winners Takes All fue un libro que para mí fue wow, que nos habla de cómo son muy poquitas las organizaciones que aprenden el negocio de hacer dinero. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay organizaciones que uno dice, wow, se ganan todos los grants, se llevan todos los premios, les aprueban todos los proyectos. Es porque ellos aprendieron cómo es el negocio de hacer dinero. Más allá de concentrar su esfuerzo en el proyecto propiamente dicho, concentran una cantidad de esfuerzos en desarrollar propuestas, saber cómo escribirlas, saber cómo presentarlas, cómo presentar informes y cómo manejarse financieramente. Y eso es algo que es atractivo para el donante. Incluso muchas veces es más atractivo que el proyecto en sí mismo. Entonces es
un libro que yo recomiendo mucho leer porque nos hace darnos cuenta de dónde nos queremos parar. Cuando yo lo leí, creo que fue hace unos 7 años, decidí que yo no quería estar más ahí y no quería dedicar ni esfuerzos, ni recursos, ni dinero a presentar propuestas a donantes, descuidando mi proyecto, y me fui a otra forma de obtención de recursos. Pero cada uno de nosotros debería leerlo y entender dónde quiere estar. Libros como Abundance nos hablan de cómo relacionarnos con con la mentalidad del dinero. Más Grandes que el Amor es sobre nuestro sector, específicamente sobre el trabajo de la Madre Teresa de Calcuta y quienes nos rodean, pero tiene unas reflexiones muy interesantes acerca de este tema de cuando damos demasiado por los demás y no por nosotros mismos o nuestras organizaciones. Esto es un tema que mucha gente dice, ¿qué tan importante es lo que yo creo frente a, por ejemplo, tener un buen asesor financiero? Ustedes pueden tener el mejor asesor financiero, pueden recibir un grant de $1 millón mañana, y les apuesto que si estas creencias son parte de lo que ustedes viven en el día a día, se les va a acabar la plata y no van a conseguir más, o van a hacer lo que el asesor financiero les está diciendo y no van a conseguir el dinero. Y eso, pues, no solamente es una cosa que yo he vivido, sino que además te lo dicen todos los estudios y todos los especialistas que trabajan con el tema del dinero. Ahora bien, más allá de lo que creo en cuanto a estas limitaciones sobre el dinero, también está cómo las dinámicas de poder han determinado lo que yo siento sobre el dinero. Las dinámicas de poder son las interacciones que determinan mi capacidad de negociar, de influir e incluso de controlar a otros. Y ahí volvemos a un tema que a mí me gustaría preguntarles, y es, si yo les digo poder, ¿en qué piensan ustedes? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Pueden abrir el micrófono sin problema y decirme qué se les viene a la mente cuando escuchan poder. Para mí poder es capacidad de influir en los resultados. Muy bien. ¿Alguien más? No puedo ver el chat, pero creo que alguien está escribiendo ahí. No sé si tú me ayudas, Paula, a Hola, leerlo. Sí, dime, Cristian. Cristian. Claro que Para sí. mí poder es es el que puede. O sea, como que me lo imagino siempre como asociado a un sujeto o a incluso algún animal. O sea, hay otros animales que tienen el poder de hacer ciertas cosas. Para mí el poder lo veo como esa capacidad muy relacionada con con la acción y es el que puede. Súper. Aquí tenemos dos comentarios en el chat. Uno de José que dice que es fuerza, sabiduría, y el de Laura que habla de subordinación. Dominio. Dominio, dice Mauricio. Muy bien. Fíjense que nosotros podemos tener conceptos que asociamos al poder de forma positiva y conceptos que asociamos de forma negativa. Como ven en la imagen a la mano izquierda de la pantalla, poder para mucha gente es dominio, es control, es subordinación, pero eso en realidad puede convertirse en influir, apoyar, resaltar la famosa palabra que yo detesto, que es empower, ¿sabes? Como empoderar a alguien. Y la detesto porque no me gusta, no porque no me gusta el significado. Pero realmente el poder puede tener un concepto positivo. Sin embargo, para que eso ocurra, yo tengo que darme cuenta cómo estoy entendiendo yo la dinámica que está relacionada a ese poder. Por ejemplo, cuando yo me relaciono con un donante, ¿cómo me relaciono con él? ¿Cuánto le permito al donante controlar lo que hago? ¿Cuánto le permito al donante exigir sobre lo que está haciendo mi organización o influir o cómo usar el nombre de mi organización?
Y puede ser un donante, pero puede ser también un aliado, pero puede ser también incluso en sus relaciones personales, cuánto le permito yo, por ejemplo, a algún familiar o a mi pareja usar o gastar de lo que yo gano, o controlar lo que yo hago. Todas estas son dinámicas de poder. Cuando son constructivas y son positivas, nos ayudan mucho porque podemos lograr mucho más. Pero cuando yo veo estas relaciones desde la subordinación, desde que uno de los dos tiene que tener el control y el poder, entonces ahí empiezo a tener un problema de desbalance en la relación. Y a mí me encanta esta imagen que está en esta lámina porque es realmente lo que pasa en muchas relaciones con los donantes, pero también pasa en muchas relaciones laborales en empresas y pasa mucho incluso en relaciones entre amigos o relaciones familiares, y es que solemos pensar que quien tiene más poder y más recursos tiene la balanza más hacia su lado, mientras que todos los demás, así tengan el conocimiento, la disposición o el tiempo, tienen que subordinarse a ese que tiene los recursos. Y realmente hay una manera de hacer un paso y un cambio en ese balance para que realmente esté alineado, que es identificar cuáles son los recursos que están en una relación y cómo funcionan. Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un donante, nosotros decimos, no, es que ellos ponen los recursos. Pero eso no es necesariamente cierto. Ellos ponen el recurso financiero. Pero desde el punto de vista de lo que es la relación para la co-creación de un proyecto o para la ejecución de un proyecto, hay otra cantidad de recursos involucrados que también tienen un valor y que no necesariamente dependen del donante. Aquí hay unas preguntas que cuando Stanford presentó su primer análisis de la relación de economía social y de la reunión y de la relación entre funders y organizaciones, ellos hacían para que nosotros pudiéramos analizar realmente dónde está el balance. Entonces, si ustedes tienen una relación con un donante o con un aliado, la primera pregunta que se tienen que hacer es, ¿quién tiene el conocimiento? ¿Quién sabe del tema que estamos hablando? Generalmente, esas son las organizaciones o los emprendedores. ¿Quién tiene acceso a las comunidades o a los grupos de interés? En muchos casos son las organizaciones o los emprendedores. En otros son los aliados, las empresas, los donantes con los que estás trabajando. Dependiendo de eso, tú vas balanceando. ¿Quién va a hacer el trabajo? Generalmente es la organización. ¿Quién tiene los aliados que hacen falta? También depende del tipo de relación que tengas. ¿Quién tiene la experiencia? ¿Quién tiene el tiempo para dedicarse al proyecto? ¿Y quién tiene el dinero? Cuando ustedes empiezan a darse cuenta de esto, se van a dar cuenta que su relación con el donante puede ser una relación de iguales, porque muchos de los recursos que se necesitan para hacer las cosas están de su lado. Por ejemplo, cuando yo decidí no trabajar más para presentar propuestas de cooperación, dije, bueno, tengo que buscar financiadores y aliados con los que pueda establecer relaciones entre iguales y decidirme por las empresas privadas. Pero cuando yo presento un proyecto en empresa, primero no lo invito a ser mi donante, lo invito a ser mi aliado, a colaborar. Ya desde ahí el lenguaje empieza a cambiar. Además de eso, le presento los beneficios que tiene al hacer las cosas conmigo, lo que puede recibir, cómo va a ser el proyecto, y él me presenta lo que puede colocar, qué le interesa hacer, y ahí llegamos a un punto medio. Lo mismo podemos hacer para cualquier tipo de relación. Incluso hace un par de años, justo antes de que empezara la pandemia, tuve la oportunidad de asistir a uno de estos talleres de formación financiera pues tenía formación financiera y otros temas, pero estaba en el taller Joe Dispenza. Y Joe Dispenza decía, incluso con los bancos, tú puedes tener una relación donde haya un balance ganar-ganar. Porque el banco no te está haciendo un favor al prestarte el dinero.
ese es el negocio del banco. Si el banco no tuviese quien pide préstamos, quien tiene tarjetas o quien abre cuentas, no tiene negocio. Entonces tú tienes que llegar a entenderte con el banco y a sentarte con ellos en esas condiciones. Y cuando vayas a pedir tu crédito, sencillamente decirles, mira, vengo a hacer un negocio contigo, quiero un crédito para esto, esta es mi capacidad de pago, dame una buena tasa de interés y unas buenas condiciones. La manera en la que nosotros nos presentamos y establecemos la relación con quienes pueden ser nuestros financiadores, nuestros donantes o incluso con cualquier persona con la que tenemos una relación comercial es tan importante como la relación en sí misma. Y los emprendedores, por alguna extraña razón que yo desconozco, en algún momento nos metieron el chip de que hay que pedir dinero. Y hoy en día, la mayoría de los financiadores y los donantes no quiere que vayan a pedirle dinero. Quiere socios, quiere aliados con los que trabajar. Entender esa clave nos puede dar acceso a muchos recursos financieros que hoy en día no están desbloqueados para nosotros. Cuando ustedes, por ejemplo, ven una ronda de inversión para empresas sociales, se van a dar cuenta que esas rondas de inversión pueden llegar a darle a una empresa 5, 10, 15 millones de dólares y la empresa no ha hecho nada. Es una idea de negocio, pero se lo está presentando como una asociación, como un proyecto en el que ambas partes ganan. Y por eso invierten. Y se los digo porque yo he participado en rondas de inversión, no solamente como para recibir recursos, sino también como jurado en rondas de inversión. Y algunas rondas de inversión, por ejemplo, en el BID o en Viva o en distintos multilaterales, pueden entregarle a una idea de negocio $750,000 en su primera ronda de inversión. No hay hecho nada, no hay trayectoria, no hay beneficiarios medidos, no sabemos, pero es la idea y es la manera en que me lo está presentando como un socio que va a generar algo positivo. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a entender y hacer para poder cambiar la dinámica de poder en la que estamos los emprendedores sociales y cambiar esto que forma parte de nuestras creencias también. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario respecto a este tema de las dinámicas de poder. ¿Por qué no? Por ahí levantaron la mano. Laura. Gaby, yo tengo una duda. ¿Me Dime. escuchas? Sí, ahora sí. O sea, muchas veces en el tema de hacer un negocio, ¿consideras tú que es más importante la persona que posee? Bueno, depende, pero es más importante la persona que posee la experiencia, el conocimiento, que muchas veces la que tiene el dinero. Pues depende de lo que vayas a hacer, sí, pero también depende de los otros factores involucrados, porque hay muchas veces que hay personas que tienen mucho conocimiento, pero por ejemplo no tienen acceso a los grupos con los que van a trabajar, entonces no haces nada con el conocimiento. Eso me pasó a mí mucho cuando estaba en la universidad y estaba como investigadora, que nosotros sabíamos muchísimo, pero pues no podíamos entrar a las comunidades, no conocíamos a los líderes, entonces igual no hacías nada. Cuando tú vas a hacer este análisis de dinámica de poder, tienes que hacerlo para cada relación que vas a establecer y ver muy objetivamente en cada caso dónde están esos recursos, porque en algunos casos los va a tener el que tiene conocimiento o la organización o el emprendedor, pero en otros casos los tiene el donante. Por ejemplo, yo he hecho colaboraciones con empresas que me llaman y me dicen, Gaby, quiero que me ayudes a desarrollar un programa en una de mis comunidades de interés, y ellos son quienes conocen la comunidad, no yo. Probablemente yo nunca había estado ahí. Entonces ahí, en ese caso, el acceso a las comunidades está de su lado, pero aquí no se trata de saber quién sabe más o quién tiene más, sino de aprender a hacer la investigación y darse cuenta de cómo se pueden balancear. Aprender a analizar en cada caso y darse cuenta de cómo se pueden balancear para que la relación sea lo más equilibrada posible. Y también para saber si es una relación que no puede equilibrarse y que tú decidas si quieres estar ahí o no. Así como esa decisión que yo tomé de no presentarme más a grants porque no iba a seguir perdiendo semanas de mi vida escribiendo proyectos
para competir con 2.000 personas por un solo fondo, para que después me pasaran un año amargándome la vida, pidiéndome informes y exigencias que no tenían nada que ver con el proyecto que presenté. Entonces, para eso es que se usa este tipo de análisis de dinámicas de poder, para saber cómo se balancea, si se puede balancear y si no, para que tú decidas si te quieres quedar o no. Félix. Gaby, bueno, creo que ahorita acabas de dar un poquito de pistas sobre el tema de los cooperantes. Creo que es una declaración importante que muchos emprendedores sociales lo estamos transitando y en cierta medida también padeciendo, pues, ¿no? La relación con los cooperantes y cómo esta relación con el dinero no se da necesariamente de manera horizontal. Además de lo que acabas de comentar, quisieras comentar un poquito más de tu testimonio personal, de dejar de centrar tu relación con los cooperantes y abrirte hacia otros, por ejemplo, las empresas. Pues yo creo que lo primero que me pasó a mí fue entender que el dinero para el sector social no está solamente en los cooperantes, porque ese chip se lo meten a uno desde que empieza en este sector. Tienes que ir a cooperación, tienes que ir además a los 6 cooperantes más conocidos. No es que te den aparte una lista de 130 que existen, sino mira, estos son los más conocidos en tu tema, tú quédate y pídele a ellos. Pero resulta que todas las organizaciones le piden a los mismos. O sea, yo no sé si ustedes han visto la cantidad de solicitudes absurdas que recibe USAID cada vez que abre una convocatoria o el proyecto Erasmus. Yo creo que el día que me di cuenta fue una vez que fui al Consejo Noruego a presentar una propuesta y era un fondo de $30.000, solamente un fondo, y habían 4.200 postulaciones. Y yo dije, ni siquiera se lo van a leer. O sea, no existe, no va a pasar. Entonces, ¿qué sentido tiene que tú pases 1 o 2 semanas, en algunos casos más, porque hay convocatorias mucho más complejas para una cosa que probablemente ni siquiera se van a leer, o por lo menos no con el nivel de detalle y profundidad que tú quisieras? Entonces empecé a buscar y entender cuáles son las otras posibilidades que hay, qué otras cosas podemos hacer y de dónde más se pueden obtener recursos. Y me di cuenta que no hay una posibilidad, hay cientos de posibilidades. Y cuando tú te pones a ver realmente, no solamente en el sector social como nosotros lo entendemos, sino en el sector del triple impacto y en distintos sectores, todas las posibilidades financieras que hay, tú dices, ¿por qué me estoy quedando en esta opción que además es probablemente la más complicada? Lo primero fue que descubrí que hay filántropos, ¿sabes? Personas naturales a las que les interesa un tema, se enamoran, quieren aportar, buscan quien sepa el tema y ayudan. Y empecé a ver, bueno, quiénes son los filántropos en mi tema. Y puedo decirte que varios de mis proyectos han salido de pura y dura filantropía, de que me encontré con un artista, con un empresario, con una familia que quería aportar a ese tema. Pero también descubrí que las empresas, en muchos casos, no solamente necesitan ayuda para el desarrollo de su responsabilidad social corporativa, sino que además contratan el trabajo que nosotros hacemos. O sea, yo he tenido empresas que a mí me han contratado para que yo les diga cómo es cierta comunidad, qué características tiene, cómo vive la gente, qué hacen, cuáles son los problemas. ¿Por qué? Porque ellos quieren abrir ahí. De hecho, me pasó recientemente en Colombia con una cadena de supermercados que me contrató para contarles cómo era el Chocó, que es una región donde están nuestros programas. ¿Por qué? Porque ellos querían abrir. Años después, abrieron. Obviamente, empiezas a hacer un balance y estudiar, por ejemplo, hace ya unos 7 años, yo participé en el Giving Pie de un grupo de filantropía y ellos decían, bueno, es que los emprendedores deberían trabajar con todas las empresas.
Y yo les decía, yo puedo trabajar con empresas a las que quiero cambiar para empezar a hacer el cambio desde adentro, pero hay empresas con las que éticamente no voy a trabajar. Eso también tú lo ves y tú lo decides. Pero entonces tienes la responsabilidad social corporativa, tienes la posibilidad de ofrecerle servicios, tienes la posibilidad de tener filántropos, pero además de eso, hay muchas organizaciones que se aprenden cómo hacerlo, pueden generar por lo menos el backbone de lo que necesitan para su organización a través de la venta de productos y servicios, a través de la realización de eventos, a través de consultorías, a través de conferencias. O sea, no se imaginan cuando yo abrí esa puerta y dejé de ver solamente para un solo lado, porque lo tienen a uno como un caballito haciendo una carrera, viendo con unas gringolas. Cuando yo abrí esa puerta me di cuenta de que hay un universo de posibilidades. Y cuando descubrí ese universo de posibilidades para mi organización, lo descubrí también para mí a título personal. Y aprendí a invertir y una cantidad de cosas. Y eso de verdad fue súper liberador porque te da mucha tranquilidad saber que tú sabes hacer y que no vas a depender de un solo sector o de una sola cosa. Que además es un sector que hoy en día cada vez se contrae más, cada vez cambia más y va a ir siendo más chiquito cada día. Cristian, Hola Gaby, qué pena. No, hace poco, o sea, me gusta mucho que pones como en el centro pues este tipo de relaciones de poder, pero por ejemplo, ¿tú has identificado algunas como prácticas o maneras de cuando ese aliado, ese donante, hay veces se comporta como bully o extractivista? Porque tú lo has dicho, saber, hay que poner como unos límites donde uno dice, bueno, tú decías como, güey, si voy al supermercado, si quiero algo adicional, pago algo adicional. Pero hay veces uno, con tal de crear o mantener la relación, uno dice, bueno, pues podemos hacer esta actividad adicional que uno dice, bueno, no, pues no está incluido en el proyecto, pero podemos hacer como el esfuerzo. Pero cuando ya es de manera sistemática, o sea, finalmente hace daño al ecosistema como tal, ese tipo de donantes o aliados. ¿Tú de casualidad has identificado algún tipo como de prácticas donde ese aliado o donante empieza a ser medio bully o extractivista? hay varias cosas, pero yo creo que la más importante es la autoconciencia. Y esto además nos puede pasar muchas veces. O sea, yo tengo ya varios años, como les contaba, estudiando esto y me acaba de pasar eso que tú estás diciendo otra vez hace unos meses y dije, pero ¿cómo te va a volver a pasar? Porque a veces te empieza a pasar y no te das cuenta y lo vas dejando y lo vas dejando. Y por eso yo creo que lo más importante es tomar conciencia de cómo son tus relaciones con tus donantes, con tus aliados y empezar a trazar límites muy claros, pero además que esos límites formen parte de tus procesos. Eso hace que para los aliados sea más transparente. Por ejemplo, que tú le tengas que decir, mira, yo no puedo hacer esto, no puedo complacerte con esto, no puedo seguir adelante con esto porque eso tiene que ir a una aprobación de mi junta, porque no está en el grant. La mayoría de los donantes cuando tú le dices eso echan un paso para atrás, porque ninguno quiere que llegue a tu junta que ellos están pidiendo algo que no está en el grant. Entonces ahí es un proceso, no es que yo no quiero. Esa es una práctica que es muy poderosa para poner límites. Otra cosa muy poderosa es establecer con ellos este tipo de revisión de dónde está el conocimiento, dónde están las cosas y hacerles un flowchart. Mira, esto es todo lo que yo te he dado, esto es todo lo que está en el grant, esto es lo que tú estás pidiendo, esto es lo que tú estás pidiendo valdría si tú se lo contrataras a alguien. ¿Lo quieres o no lo quieres? Y si lo quieres, ¿cómo lo vas a contratar? Y para mí la tercera y la más importante es darnos cuenta que así como con las relaciones personales, es mejor perder un novio, un marido, un amigo abusivo, lo mismo ocurre con un donante. Es preferible decir, bueno,
no lo voy a hacer, si no te gusta, terminamos este grande, hasta aquí quedamos y sigues tú con tu vida y yo sigo con la mía. Créanme que es preferible hacer eso y encontrarán donantes y gente más positiva que la de rodearse que lo que pueden ganar quedándose con un bully. Muy bien, Buenísimo, gracias. gracias, Cristian. Voy a avanzar porque nos queda la mitad, no hemos salido de las creencias y falta lo que hago y cómo lo hago. Muy bien, lo que hago. Esta parte a mí me encanta. Básicamente, lo que hago se refiere a cómo nosotros, teniendo en cuenta todas estas creencias que tenemos, nos enfrentamos a los retos financieros y a nuestra relación con el dinero y con lo que el dinero involucra. Y cuando yo empecé como a leer, una de las cosas que me di cuenta es que es como los 3 monitos sabios, que cuando nosotros tenemos problemas financieros, lo primero que hacemos es, ay, no quiero escuchar esto, no lo voy a escuchar, no voy a escuchar, no voy a escuchar, empiezo como a ignorar, quiero salir corriendo, se me va a caer el presupuesto, y después no quiero ver, ¿cómo voy a resolver esto? Hasta que al final terminas diciendo, bueno, no voy a hablar con nadie, me voy a tragar este problema y voy a ver cómo lo resuelvo. Y la verdad es que eso no nos ayuda para nada. Hay unas claves importantísimas que evitan que nosotros lleguemos a esa posición de los monitos, sin que implique que nosotros tenemos que empezar a estudiar finanzas ahora, a estas alturas de nuestras vidas. Yo lo hice, yo empecé a estudiar finanzas, me encanta, estoy ya en mi Executive MBA, pero no a todo el mundo le gusta. Entonces no se imaginen que es que ahora tengo que hacer todos los cursos de finanzas para no financieros que hay. No. Significa saber cuáles son las cosas mínimas que yo tengo que cuidar para poder no caer en estas situaciones donde me enfrento al estrés financiero. La primera es darme cuenta que ignorar el problema no lo va a resolver, pero pensar en el problema constantemente tampoco. Búsquense en Amazon un libro infantil que se llama Ruby's Worries, en inglés. En español es algo así como Las preocupaciones de Ruby. Es un cuento maravilloso. Pero en una cosa tan sencilla como el libro infantil te muestra que lo único que hace más grandes los problemas es estar todo el tiempo pensando en ellos y no hablarlo y no solucionarlo. Y eso nos pasa mucho con lo financiero. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que tienen algún problema financiero en su organización o en lo personal y en lugar de actuarlo y para resolverlo empiezan a pensar y pasa un día, pasan 2, pasa una semana y tú sigues ahí pensando y no has salido de esa rueda de ratón? Bueno, pues esto es lo que se hace para salir de la rueda de ratón. Lo primero es una cosa básica y es presupuestar asertivamente. Y ustedes todos me van a decir, pero yo sé hacer un presupuesto. Mentira. Estoy segura que yo me siento con ustedes y no sabemos hacer presupuestos. Porque en nuestros presupuestos nosotros solemos olvidarnos de las cosas que no son evidentes. Les voy a poner un ejemplo. Hace un año presentamos un proyecto maravilloso que nos encanta y presupuestamos todos los rubros: personal, administrativo, gastos legales, materiales, traslados. Nunca se nos ocurrió que al ser un proyecto a 18 meses iba a haber una variación importante en los costos de boletos aéreos, una variación importante en el cambio del dólar. O sea que cuando nos dieran la segunda parte, probablemente no nos iban a estar dando tanto como la primera vez. No presupuestamos, por ejemplo, que iba a haber un cambio en la legislación y que íbamos a tener que pagar más impuestos municipales sobre ciertas actividades que estábamos haciendo. Dentro del personal, no presupuestábamos que íbamos a necesitar a un personal emergente para atender situaciones que salieron durante el proyecto. Nosotros presupuestamos lo más ajustado posible, porque tratamos de hacer lo más que podemos con los fondos que nos dan. Y eso suena muy noble, pero es lo que nos mantiene ahogados todo el tiempo. Y aquí yo no les estoy diciendo que hagan un over budgeting
ni que vayan a ser como una empresa que pide un fee exagerado por encima del proyecto, pero sí les estoy diciendo que sean muy cuidadosos a la hora de presupuestar, tanto para sus organizaciones como para ustedes personalmente. Hay que presupuestar imprevistos. O sea, eso hay que hacerlo y muchas organizaciones no lo hacen. Entonces, la asertividad presupuestaria es muy importante y además darnos cuenta de cuáles son los elementos dentro de un presupuesto que realmente pueden afectarnos más a largo plazo si no los tomamos en cuenta y cuáles no tanto. Por ejemplo, la compra de materiales, que es una cosa que me preocupa a mucha gente, al final puede ser peanuts, porque tú puedes conseguir donaciones en especies de los materiales. Es mucho más importante concentrarse en ser muy asertivos, por ejemplo, en personal, porque después tienes todas las cargas laborales que no calculaste bien. Calcular muy bien todo el tema de impuestos, calcular muy bien todos los gastos administrativos y darse cuenta de que no puedes no colocar lo que cuesta realmente un proyecto. Ah, no, es que yo no voy a meter el administrativo porque no me lo van a aprobar, porque esta gente no aprueba personal, entonces yo mejor no lo pongo. Pero y entonces después terminas pagando el administrativo, ¿de dónde? Todo eso tienen que hacerlo. Dime, Verónica. a ver. No sé si quería decirnos algo o se le abre su micrófono, pero si quieres decir algo, tú me dices. Entonces, presupuestar asertivamente es muy importante. Lo otro es generar diversificación de ingresos. No dependan de los donantes. Es muy importante. Depender de los donantes es el peor dolor de cabeza que van a tener. Tengan unos proyectos con donantes, otros con empresas, otros con fondos propios, aprendan a invertir. Yo logré con una de las organizaciones que ayudé a fundar que con la primera donación que ellos recibieran operaran 2 años con intereses de CDTs, o sea, plazo fijo, como se llama en otros países, solo con intereses bancarios. Eso sirvió para el backbone del proyecto por 2 años. O sea, aprendan cuáles son las herramientas financieras que les pueden hacer crecer el dinero, cómo se puede usar. Obviamente, no se puede hacer inversión con el dinero que nosotros recibimos, porque primero no es legal y segundo es un riesgo muy alto, pero sí hay instrumentos financieros que no son instrumentos de riesgo, como un CDT, una fiducuenta, que los ayudan a generar ingresos sobre ingresos. Eso tienen que aprenderlo a hacer. Aprender a trabajar con el famoso interés diverso o interés conjunto. O sea, todo eso vale la pena aprenderlo, leerlo y tener algún CFO o alguien que los acompañe en el área financiera que los ayude a tener ese tipo de diversificación y de comprensión financiera. Conocer sus finanzas es importantísimo, las suyas y las de sus organizaciones. Muchos emprendedores no saben cómo son las finanzas de sus organizaciones hasta que es muy tarde y entonces se gastó la plata, el contador y yo no me di cuenta, me robaron una plata, este dinero nunca lo convirtieron a pesos o a bolívares y perdí esos dólares. O sea, hay una cantidad, yo les puedo contar cientos de cuentos de historias terribles que le han pasado a emprendedores porque están tan enfocados en su trabajo que no ven lo que está pasando en el área financiera. Y si nosotros queremos que el área financiera está bien, tenemos que estar pendientes del área financiera, entender de qué se trata y supervisar a nuestro equipo financiero. Así de sencillo. Así como supervisan el resto de su operación. Otra cosa importantísima, y yo creo que para mí fue la más importante, es dejar de rogar, dejar de pedir plata. O sea, es la forma más fácil de alejar a un potencial donante, sobre todo a filántropos y empresarios. Cuando ellos escuchan que el emprendedor empieza a pedir plata, salen por la puerta contraria. Eso es como cuando tú tienes un novio con el que estás empezando y le hablas de matrimonio. ¡Chan! Sale por la puerta contraria. Bueno, así más o menos funciona con los filántropos y con las empresas. Entonces, darme cuenta de, bueno, cuál es el lenguaje que voy a
manejar, cómo voy a ofrecer lo que hago. En lugar de decirles, mira, es que tengo este proyecto, que nos encantaría que nos apoyaras, es sencillamente decir, estoy haciendo esto, este va a ser el impacto, va a ser de esta manera, ¿sabes? Estoy buscando socios, tengo ya varios aliados. Ahí para ellos cambia porque no te estoy pidiendo a ti, te estoy diciendo lo que yo voy a hacer y si tú te quieres montar en ese barco, tú ganas conmigo. No es que tú tienes que arriar el barco. Entonces eso es importantísimo. Entender que debo mirar el hoy y el mañana. No presupuesten para un año, presupuesten para 5. Aprendan a hacer el ejercicio financiero para 5 años. Y eso va a ser una gran diferencia, porque si tú dices, yo necesito $1.000.000 para este año y trabajas en función de $1.000.000, cuando se esté acabando el año tienes que empezar otra vez a buscar el millón del año que viene, ¿no es cierto? Y en eso se les va la vida. O sea, tienen como 3 meses de libertad condicional entre mayo y agosto, que es cuando reciben la mayoría de los fondos, y después en agosto empieza otra vez el fundraise, ¿no es cierto? Al tener un presupuesto de 5 años y recaudar para 5 años, se liberan de eso. Y pueden utilizar el tiempo de planeación para saber cómo realmente escalar conscientemente. La escala es un concepto que nos vendieron a nosotros los emprendedores, que la verdad puede ser muy perverso si lo entendemos solo como crecer. Les cuento, en el caso nuestro, por ejemplo, al principio lo entendimos así y empezamos a crecer, 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 hasta que llegamos a 4.500 beneficiarios, un equipo de casi 70 personas, nos estábamos volviendo locos, porque además eran en varios países, con una estructura financiera súper difícil, porque en cada país funcionaba diferente, y nos dimos cuenta que sí, teníamos un impacto, pero después vimos que ese impacto podía ser mucho más profundo si en vez de trabajar con 4,5 millones de personas, trabajábamos con 220,000, que eran los líderes claves que podían ir y generar más impacto. Y eso cambió completamente el juego para nosotros. Empezamos a tener mucho más impacto con una escala que no es del tamaño de la organización, sino de la profundidad del trabajo que estás haciendo y de las redes que creas con ese trabajo. Entonces es bien importante entender cómo podemos trabajar con ese concepto de escala de una forma diferente. Y lo último, que para mí es, ustedes no saben la liberación espiritual que fue para mí entender esto, de verdad. Las 3 Rs. Ese es el concepto más poderoso que un emprendedor puede aprender. Review, reset y recalibrate. ¿Qué significa eso? Revisen lo que tienen ahorita en sus organizaciones, pero no como si están enamorados de su organización. O sea, así no sirve. Revisen de verdad, juiciosamente, qué sirve, qué no sirve, qué está generando impacto, qué no está generando impacto, qué personal de verdad está trabajando con ganas, qué personal no, a qué le pones tu ganas, a qué no, qué proyectos te motivan, cuáles no, qué aliados funcionan, cuáles no. A veces uno acumula, ¿saben? Así como acumulas cosas en tu casa, acumulas aliados, acumulas empleados, acumulas proyectos, programas, y al final no están teniendo impacto y no están siendo lo que tú quieres que sean. Entonces hay que revisarlos muy juiciosamente. Luego de revisar, paren lo que haya que parar. Sin dolor, sin enamoramiento. Este proyecto no está teniendo un impacto, páralo. Y entonces recalibra y empieza de una forma diferente. Con una perspectiva diferente, una aproximación diferente, un estilo a escala diferente. Tú verás qué es lo que tienes que cambiar, pero primero tienes que revisar y parar para poder ver cómo puedes recalibrar tu organización. Cuando ustedes hacen eso, en lo personal pasa una cosa muy interesante, y es que ustedes mismos como emprendedores se van a dar cuenta que ustedes paran, que recalibran y que empiezan a crecer como persona. Y a darte cuenta que ya no me aguanto a los donantes bully, no me aguanto a los aliados que se aprovechan de mí, no me aguanto a los artistas que se quedan con el crédito de lo que hago, no me aguanto a los líderes comunitarios
que lo que quieren es sacar provecho del trabajo, empiezan a no aguantarse a nadie, lo cual está muy bien, porque cuando no se los aguantan, pueden darse cuenta que esas relaciones tienen que acabarse, que pueden construir relaciones más constructivas. Y esas relaciones más constructivas son las que hacen que su trabajo pueda tener más impacto. No sé si tienen alguna pregunta por acá. Si no, voy a la última parte, que es el cierre, y para mí, pues lo más interesante, ¿no? Después les comparto de dónde pueden sacar la explicación de cómo se trabajan las 3 R's. Gaby, con tu permiso, ¿me escuchas? Dime. Sí, Carlita. Mira, Gaby, solo aprovechar unos segunditos, ¿no? Porque de todo esto, agradezco mucho la información. Mira, recalibrar significa también algo, un proceso personal, ¿no? Recalibrar significa mirar a fondo y después tomar decisiones a fondo y quizás cambiar como lo hemos hecho toda la vida, aunque duela, ¿no? Pero persiguiendo un futuro mejor. En 20 segunditos tú nos compartirías tu recalibración personal para apoyarnos en ella. Pues básicamente yo solté una cantidad de cosas que no tenía por qué estar haciendo yo o controlando yo, como la microgerencia, que nos da pavor soltar. Y eso me permitió dedicar la mitad de mi tiempo a hacer consultoría. Hoy en día yo hago consultoría para proyectos internacionales de desarrollo y eso pues me da una tranquilidad financiera importantísima, porque sé que tengo los recursos, que pude como avanzar en una cantidad de sueños que tenía para mi familia y para mí, y trabajo en mi organización sin esa presión. Y entonces puedo mirar las cosas desde una forma diferente. Ahorita, por ejemplo, les cuento, este mes pasado hicimos un reset de la organización. Estamos cerrando 4 proyectos porque no estaban no estaban ocasionando el impacto que teníamos. Vamos a concentrarnos en 3 proyectos que han tenido mucho más impacto. Estamos cambiando a buena parte del equipo, sobre todo el equipo gerencial, que ya estaba como acostumbrado a hacer las cosas de una manera y había perdido como el, la motivación. A diferencia de la empresa privada, nosotros no podemos motivar al personal dándoles aumentos y bonos cada 5 minutos, por lo tanto, si no tienes un personal motivado por el trabajo que hacen en la comunidad, pues tienes que buscarlo. Y sí hay gente que se motiva mucho por este trabajo. Entonces, pues esa ha sido un poco como mi manera de hacer las cosas. Primero decidí cuidarme yo financieramente y cuidar mis sueños, mi familia, mi salud financiera. Eso para mí ha sido muy importante. Y luego eso me ha permitido cuidar también la organización de otra manera y verla sin esa angustia de que si cierras algo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te van a ver? No. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos hoy en día mucho más impacto que cuando teníamos los 4,5 millones de beneficiarios, pero es un impacto distinto y tus socios que saben el trabajo que estás haciendo lo entienden perfectamente. Habrá donantes que te dirán, no, pero ¿por qué tú bajaste esto? Bueno, tú no eres el donante para mí. Y está bien. Hay donantes para todo el mundo, créanme. Eso es un poco lo que fue para mí el proceso de recalibración, Carlitos. Muy bien, ahora vamos a la última parte, porque nos estamos pasando por 10 minutos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y esto es fabuloso. Primero les recomiendo que lo próximo que lean en su vida sea este libro, porque además Ken escribe maravillosamente. Él es un billonario, empecemos por ahí. O sea, él sabe relacionarse con el dinero. No es alguien que te está diciendo esto sin saber cómo manejar o cómo tener dinero. Pero además de esto, el libro está escrito con una profunda compasión, porque si hay un tema que es importante darnos cuenta, es que así como nosotros tenemos narrativas y aprendizaje y ideas de que vienen de nuestra niñez o de
incluso intergeneracionalmente, que nos frenan en muchas cosas emocionales, también pasa con el dinero. Y aquí está Mireya en la llamada, quien más adelante podría hablarles un poco de todas esas narrativas personales y cómo nos afectan, pero esas narrativas personales también afectan nuestra relación con el dinero. Y por eso es que lo primero que hay que hacer es ser un poquito compasivo con nosotros mismos y no decir, coño, es que yo no sé de dinero, o es que no la voy a lograr, es que yo soy bruta y no me entran las finanzas. No, es que tienes una cantidad de cosas que sanar y que trabajar y que entender para que la relación con el dinero pueda cambiar. Una de esas cosas es la valoración que le damos al dinero. Todo el dinero que recibimos tiene un impacto en cómo lo gastamos o lo desperdiciamos o lo invertimos. Es decir, si nosotros recibimos dinero y pensamos que ese dinero viene de malas manos o no, quizás no es tan limpio como pensábamos, o lo estamos recibiendo y estamos pensando que el donante se va a aprovechar de mí porque todo el mundo me ha dicho que él es un bully, o es que seguro me van a pedir que haga un montón de cosas, o sencillamente van a lavar su imagen pública con mi fundación. Eso que estás pensando en el momento que estás recibiendo el dinero se va a ver reflejado en cómo ese dinero rinde y en cómo lo gastas y en cómo lo inviertes. Porque lo vas a invertir con miedo, porque vas a gastar de más. En el libro van a encontrar una explicación muy interesante de por qué esto pasa, pero hay que ser muy conscientes de cómo recibimos el dinero. Y créanlo o no, a veces hay que aprender a decirle que no a cierto dinero y decir, no, yo mejor no agarro esos fondos, porque es que no sé, no estoy claro de dónde vienen, no sé qué va a provocar, no me siento cómodo. O sea, todos nosotros, si hemos llegado hasta esta llamada, tenemos una intuición importante y un conocimiento importante de la gente, ¿saben? Conocemos comunidades, no estamos aquí por ingenuos. Y cuando ustedes sienten que un donante no está bien, es preferible que digan que no. Porque si no después, aunque no les traiga problemas el donante, para ustedes va a ser un problema manejar ese dinero. El segundo aprendizaje de este libro y además de los varios que les mostré antes y de lo que yo he venido viendo es que hay que cambiar la idea de que no hay suficiente dinero. Miren, Kim Kardashian se gastó $50 millones en su fiesta de cumpleaños. El dinero está ahí. ¿Ok? Sí hay suficiente dinero. Sí hay suficientes recursos. Lo que nosotros tenemos que entender es dónde están los recursos y el tipo de dinero con el que queremos trabajar. Y aprender cómo nos juntamos a ese grupo de gente. Pero sí hay recursos, muchos. Cuando ustedes aprendan a hacer una cosa que es súper interesante y es ver cuánto entregan en rondas de inversión a empresas de triple impacto o a empresas sociales o a empresas B, como quieran llamarla. Empiecen a buscar cuál es el profit de las empresas anuales. Empiecen a ver números para que se den cuenta que sí hay mucho. Incluso empiecen a ver números en nuestro sector. Dense cuenta cuánto recauda UNICEF en un año, por ejemplo, cuánto recauda ACNUR. No para que sufran diciendo, hoy, ¿por qué yo no puedo recaudar eso? No, para que se den cuenta que sí hay dinero ahí y que lo que hay que entender es cómo yo tengo un potencial para también poder obtener dinero para mi organización e incluso para mí mismo. Yo lo descubrí con la consultoría y dije, wow, o sea, yo no sabía que había tanta gente que quería saber lo que saben los emprendedores. Y sí, sí hay. Nuestra relación con el dinero es aprendida, entonces a curar heridas financieras, así como hacemos cualquier proceso de terapia y cualquier proceso de sanación. Hay que ver de dónde vienen esas creencias. ¿Qué nos dijeron? ¿Qué escuchamos? Yo, de verdad, eso de uno se ropa hasta donde le alcanza la cobija, o sea, era un chip. Y una vez dije, estuve a punto de decírselo a mis hijas y dije, no, ya va, no vas a ser parte de este trauma intergeneracional. Hay que romperlo, hay que sanar, hay que aprender a entender las cosas de una manera diferente. Cuando dan algo o paguen algo,
No piensen en el gasto, piensen en lo que obtienen. Esto es importantísimo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que les llega el cuadro de pago de su organización y empiezan, Dios mío, mira este dineral en impuestos, mira todo lo que nos costó esta auditoría, fulanito, ¿por qué tiene este sueldo tan alto en este momento? ¿Qué es este montón de dinero en materiales? Y empiezan como, ¡ah! No, hagan el ejercicio de ver, mira lo que estamos pagando de impuestos, bueno, qué maravilla que tenemos esta exención que no nos permite pagar eso y que con los impuestos van a lograr aquello. Y fulanito tiene este sueldo porque ha venido trabajando con nosotros por 20 años y qué chévere es tener un equipo de trabajo que se queda contigo y que se enamora de tu organización. Y estos materiales que, bueno, puede que sean costosos, pero me van a servir muchísimo en esta comunidad. Vean el beneficio detrás de lo que están pagando, no el número que están pagando. Y se van a dar cuenta del cambio que eso hace en ustedes, no en la cuenta bancaria. La plata va a salir de la cuenta bancaria, pero va a ser un cambio importantísimo en ustedes y en la forma en la que ustedes pueden conseguir recursos para volver a llenar esa cuenta. Agradezcan el dinero que reciben. Y no solamente el dinero, agradezcan todos los recursos que reciben, el tiempo que la gente les dedica, el consejo que alguien les da, el libro que alguien les recomienda, la colaboración, el contacto. Miren, nosotros a veces no nos damos cuenta, pero un emprendedor en un día puede recibir contactos para relacionarse con gente, te invitan a almorzar, alguien te dice qué maravilla tu trabajo, te mandan un regalo, te recomiendan un libro y nosotros se nos pasa el día y no nos damos cuenta de todas esas cosas maravillosas que estamos recibiendo. Pues hay que agradecerlas conscientemente. Porque a medida que más agradecemos y somos conscientes de lo que tenemos, nos damos cuenta de cuántos recursos tenemos y de cómo podemos compartir esos recursos. Yo no me había dado cuenta que yo sabía tanto de este tema de la relación con el dinero y lo financiero hasta una conversación con un amigo emprendedor a finales del año pasado en el que me dijo, Gaby, eso que tú me estás diciendo no lo saben el 10% de los emprendedores. A mí me parecía una cosa súper básica, ¿saben? Y yo pensé que yo les iba a decir esto a todos y me iban a decir, ay Gaby, pero por favor, todo eso lo sabemos hacer. Pero resulta que no, resulta que a veces nosotros pensamos que todas esas cosas que recibimos, aprendemos y tenemos son súper básicas y no, alguien quiere aprenderla de nosotros. A alguien le sirve eso. Y hay maneras en las que nos sirve a nosotros si lo hacemos más consciente. Esta es importantísima. Definan su concepto de riqueza. ¿Qué es para ustedes ser ricos? Con todos los detalles, tanto para ustedes personalmente como para su organización. Y sean muy conscientes, yo hice este ejercicio hace unos años con un grupo de emprendedores que estuvimos en un taller sobre el tema del dinero. Y pasamos 6 meses trabajando juntos. Al final de esos 6 meses, uno de los emprendedores que estaba en el grupo dijo, yo definí mi concepto de riqueza como tener más dinero. Suficiente dinero en el banco para estar tranquilo, suficiente dinero en inversiones para que creciera, suficiente dinero para mi jubilación. Y en ese proceso me divorcié y mi hija no me habla. Entonces, cuando hablamos del concepto de riqueza, eso incluye todo. Incluye, para mí, por ejemplo, es riqueza tener tiempo para estar con mi familia, poder viajar y conocer otros países que me encanta, eh, poder tener salud y tiempo para cocinar y hacer las cosas que me gustan, encontrarme con amigos, o sea, definan el concepto de riqueza en todos, no solamente en lo que a dinero se refiere, sino en qué significa para ustedes. Aprendan a fluir. Hay días en los que va a haber más dinero en la cuenta bancaria, hay días en los que va a haber menos. Si te estresas en los días que hay menos, te va a pasar como a Ruby en el cuento de los problemas de Ruby y te vas a quedar pensando en el problema y no vas a dedicar tu tiempo y tu energía a lo que debes dedicarlo. Esto no quiere decir que sean inconscientes, sino que aprendan a ver cómo se puede confiar y cómo se puede generar un flujo que les dé tranquilidad.
En el peor de los casos, si mañana se quedan sin nada, bueno, no van a ser la primera persona a la que le pase, no va a ser la última y seguramente tienen a alguien a quien llamar que los va a ayudar. No se apeguen al dinero, no se apeguen a las cosas, no se apeguen a los proyectos, no se apeguen a las ideas, no se apeguen a las personas. Y yo ahí agregaría a esa frase de Ken, no se apeguen a los donantes. Si no funciona, no funciona y está bien. No a todos nos tiene que funcionar estar con todo el mundo. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y para estar bien con todos. Está bien cerrar una relación con un donante, está bien cerrar un proyecto, está bien decirle que no a una idea. Y de eso se trata también, fluir y seguir adelante. Eso es lo más importante del emprendedor, que uno se cae y se vuelve a parar. Pero si aprendes a hacerlo sin apego, bueno, el golpe no va a ser tan duro cuando te caigas. Y esta fue la mía, muchachos. Dar y recibir como ley de vida. O sea, recibir, subrayar. O sea, yo era incapaz de recibir regalos de Navidad, me daba pena. Y una cosa importantísima que aprendí aquí es que si tú das y no sabes recibir, el balancín se va a ir hacia un lado y no es tu lado, es el de las otras personas. Y tú te vas a quedar colgando sin tener lo que necesitas para estar bien. Y cierro con esto. Esto, pues la parte de arriba nosotros la hemos internalizado todos. Si haces lo que te gusta, todo va a estar bien, pero si a eso le sumas tener una energía de gratitud, puedes ejercer una fuerza sobre el flujo del dinero y el flujo de recursos en general. Pero lo más importante es que cuando nos falta dinero, no es el dinero lo que importa, es la sensación que eso genera en nosotros. Es esa sensación de fracasé, no lo estoy logrando. Eso es lo que hay que cambiar. Y cuando eso cambia, cambia la cuenta bancaria. Eso es. Básicamente, no sé si tienen preguntas o algún comentario o alguna idea. Yo antes de irme quiero darte las gracias por este espacio y yo